Mira, vamos a seguir con el tema de derivadas y vamos a ver la tabla o la fórmula, que es lo que más vais a usar. Esto de las tablas o las fórmulas consiste en que en lugar de hacer todo el proceso que he hecho en el vídeo, si alguien lo ha visto, de la definición de derivada, pues vais a aprender de memoria a qué función, o sea, qué derivada le corresponde a qué función, ¿vale? Eso se llama las fórmulas, pero rigurosamente son las funciones derivadas, que esto lo tenéis en la página del libro 3.14 y 3.15, los recuadros grises, pero los recuadros grises realmente eh, los más importantes son el de la función potencial, lo que viene en la página 315, función potencial, función exponencial, logarítmica y trigonométrica. ¿Vale? Aquí, si os fijáis, en esta tabla viene función simple y función compuesta. Funciones compuestas, me hace falta, primero tenemos que ver la simple, ¿vale? Y cuando veamos bien las simples, veremos unas, no sé si esta semana o la que viene, veremos unas propiedades y después veremos las compuestas, ¿vale? Entonces, aquí viene, vamos a ir explicando las tablas como son. Viene y igual a k. Yo en lugar de y voy a usar f de x, ¿vale? F de x igual a k. Y nos dice que la derivada, si os fijáis, aquí nos da la función y nos dice que la derivada de eso es 0. Un ejemplo, pues k normalmente se suele usar la letra k para las constantes. Entonces nos está diciendo que si f de x es igual a un número constante que no tiene x, que no va a cambiar nunca, por ejemplo el 7, entonces la derivada de una función de ese tipo, ya sea estos 7, sea 8, sea 10.000, sea lo que sea, la derivada siempre van a ser 0, ¿vale? La función derivada va a ser 0. Vamos a verlo gráficamente. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo tengo aquí una función, esta de arriba es la función y aquí la derivada, que lo está calculando en el programa. Aquí tenemos la función en el 7. Como la recta es horizontal, f de x igual a 7, al ser la gráfica es una recta horizontal, la pendiente siempre es constante y además como es horizontal, pues entonces la pendiente vale 0. Por eso ha salido ese resultado, ¿vale? Luego la siguiente que viene en esta tabla la tenéis aquí, las funciones del tipo potencial, ¿vale? En nuestro libro viene como f de x, lo voy a escribir aquí, por si luego pongo esto, la potencial, ¿vale? Que esta es la primera, esa sería la constante, la potencial la segunda. Pues serían las funciones del tipo f de x igual a x elevado a n, las derivadas de esas funciones, pues si os fijáis, lo que le va a pasar a la n un poco parecido a lo que le pasaba a los logaritmos neperianos cuando aplicamos las propiedades, que esta n se va a bajar abajo multiplicando. Esa n que tengo ahí como exponente se va a bajar a multiplicar a la x, y a esta n que tengo en el exponente la voy a dejar igual, pero solamente le voy a restar una unidad, ¿vale? Ejemplo, f de x igual a x a la quinta. La derivada de f de x a la quinta aplicando la fórmula, en este caso n vale 5. Luego el 5, este 5 lo bajaría ahí multiplicando, ¿vale? Pues entonces tendría aquí el 5 que multiplica ¿qué? Multiplica el 5 que tenía ahí, le resto 1. O sea, 5x a la cuarta, ¿vale? Si alguien ha visto el vídeo, si yo tenía x al cubo, la derivada de x al cubo, ¿cuánto salía? Pues salía 3, es decir, este 3 se va aquí multiplicando por x elevado a 3 menos 1, es decir, 3 elevado a x al cuadrado. Y así es como se calcula la derivada cuando tengo el x elevado a n o x elevado a algo. Si tengo, por ejemplo, f de x elevado a x, ¿cuál es la derivada de eso? Pues como que hay un 1 que nunca se pone, ahí arriba hay un 1 que nunca se pone, ese 1 se va a ir multiplicando y a ese 1 le resto 1. 1 por x elevado a 0, cualquier número elevado a 0 vale 1, ¿no? Luego esto sería 1 por 1, que es igual a 1, ¿vale? La función de identidad. Si por ejemplo tuviese
f de x, que es igual a 7x al cubo, pues la derivada de eso pues sería igual, ¿vale? Este 7 no lo puedo hacer desaparecer de ahí, se multiplica por el 3 y eso se multiplica por la x elevado al 3 menos 1, que sería x al cuadrado. 7 por 3, 21 por x al cuadrado, ¿vale? Si tengo un coeficiente con la x no desaparece. Esas serían las potenciales. Las potenciales. Vamos a ver la de la raíz cuadrada. No viene en vuestro libro. Aquí la tenemos en la tabla, ¿vale? Esta es la que hicimos antes. En teoría, f de 1 partido de 2 raíz de x, ¿vale? Esa sale mucho. Vamos a ver primero 1 partido por x, ¿vale? A ver por qué sale esta de aquí, 1 partido por x. A ver por qué sale eso, perdón. 1 partido por x, ¿por qué sale eso, ¿vale? Fijaros. Si yo tengo que f de x es igual a 1 partido por x, ¿vale? Hago una trampa y yo tengo que caer en que eso es lo mismo que x elevado a menos 1. Y ahora ya si derivo, pues yo voy a tener que este menos 1 pasa aquí, se baja multiplicando. Y al menos 1 que tengo le resto otra vez 1. Y entonces tendré menos 1 por x elevado a menos 2, que eso es menos 1 partido este x menos 2, ahora lo pongo como x al cuadrado, ¿vale? Y eso es lo que me está saliendo en esta de aquí. ¿Lo veis? Lo escribí en esa de ahí. Vamos a hacer la raíz. Volviendo a aplicar las propiedades de las potencias. La raíz de x, si os acordáis, que vimos en el primer trimestre, eso era x elevado a un medio. ¿De acuerdo? Esto es la raíz cuadrada. Pues venga, si aquí aplico la fórmula, pues este un medio se me baja multiplicando. Tendré un medio, ¿por qué? Por x elevado a un medio menos 1. Pero 1 ¿cuánto es? 1 sacando denominador común son 2 medios, ¿vale? Luego tendré que eso igual a un medio por x elevado a un medio menos 2 medios menos un medio. Aplicando otra vez las propiedades de la potencia, x elevado a un medio es lo mismo que 1 partido de x elevado a un medio, por el signo menos. Y x elevado a un medio, x elevado a un medio, si nos acordamos, esto era la raíz cuadrada de x elevado a 1. La raíz cuadrada, el 2 no se ponía ahí, y al final llegaba a 2 raíz de x, ¿vale? Si opero ya, que es lo que me está diciendo aquí la tabla. Luego estas y estas las puedo usar aplicando las propiedades de las potencias, ¿vale? Acordándome que eso son propiedades de las potencias. A ver, la siguiente que viene en nuestro libro es la función exponencial y la función logarítmica. Pues mira, la función exponencial, aquí la tenemos primero al revés. Primero tenemos el e elevado a x, si os fijáis aquí primero está el e elevado a x y luego el a elevado a x. Vamos a ver el a elevado a x, es decir, la función exponencial en el caso de que la base no sea el número e. Por ejemplo, vamos a escribirlo esto. Exponencial, por ejemplo, si tenemos la función f de x, que nos está diciendo que f de x a elevado a x, esto acordaros que eso tiene que ser un número positivo, ¿vale? Pues entonces la derivada de eso es f de x es igual a es decir, se queda igual, pero lo multiplico por el logaritmo neperiano de a. Vamos a ver un ejemplo. Y a ver, ¿por qué esto he dicho que a tiene que ser mayor que 0? Porque si esto fuera un número negativo, acordaros que no había logaritmos neperianos de números negativos ni de 0, por eso está
Esto es una A, no es un 9. Por eso esa A aquí nos dice en el libro que tiene que ser positiva, ¿vale? Lo escribe como A perteneciente a los R+, es lo mismo. Entonces, vamos a coger un ejemplo numérico. Si nos dan, por ejemplo, f de x igual a 3 elevado a x, la derivada de eso se queda igual que está, 3 elevado a x, y se multiplica por el logaritmo neperiano de 3, ¿vale? Así de simple sería la derivada. Si por ejemplo tengo f de x igual a e elevado a x, entonces la derivada de eso es que pues vuelve a ser el número que les acuerdo que era 2,78 por el logaritmo neperiano de. ¿Cuánto era el logaritmo neperiano de? ¿A qué número tengo yo? El logaritmo neperiano que era, acordaros que era, ¿a qué número tengo yo que elevar para que me dé Pues lo tengo que elevar a 1. Luego elevado a x por 1 es igual a elevado a x. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? ¿Qué más nos falta? Vale. Nos falta la derivada de logaritmo de a. Venga. La función logarítmica. Pues por ejemplo, nos dice f de x es igual a logaritmo en base a de x. Pues entonces, la derivada de eso será, aquí esto es fácil confundirse con esta de aquí, con esta de aquí, con esta que vimos aquí. Pues cuando yo tengo el logaritmo en base a de x, pues va a ser igual a 1 partido por x por el logaritmo neperiano de la base, ¿vale? Y yo por ejemplo me da la función f de x igual al logaritmo en base 10 de x, pues entonces la función derivada se obtiene pues 1 partido de ese x por el logaritmo neperiano de 10. Perdón. Por 1 partido del logaritmo neperiano que he puesto aquí de a, claro. Y aquí sería por 1 partido del logaritmo neperiano de 10, ¿vale? Si fuese pues pasaría lo mismo que antes, que el logaritmo neperiano de es 1 y desaparecería. Y ya por último la función trigonométrica. Esto es todo memorieta, ¿vale? Esta os la tenéis que aprender de memorieta. Si yo tengo el seno de x, la derivada del seno de x, curiosamente, va a ser el coseno de x. Y si yo tengo mi función, así de simple, si yo tengo, en lugar del seno, tengo el coseno de x, entonces la derivada de x va a ser el seno de x, pero en este caso lleváis un signo menos, ¿vale? De aquí a aquí, de aquí a aquí, estoy derivando, pero de aquí a aquí el año que viene ya veréis que eso es integral, ¿vale? Pero bueno, poco a poco. Y con esto, que no tiene mucha historia, pues sería la función de la derivada, que sería aprenderse de memoria la fórmula y aplicar la fórmula. Las funciones compuestas las vamos a ver, pero esta semana no.